¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a nuestro habitual programa Manos a la Biblia. Como todos estos últimos domingos, la palabra de Dios nos presenta el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, ya terminando este domingo con este capítulo tan interesante y tan importante para nuestra reflexión, sobre todo acerca de la Eucaristía. Pero como hacemos siempre, primero vamos a comentar un texto del Antiguo Testamento, que es el texto que nos toca este domingo y que le pone, como siempre lo decimos, el marco a la reflexión del Evangelio. Hay que recordar un poquitito que los textos del Antiguo Testamento que se usan en los domingos son textos que coinciden con el Evangelio en la temática. No así la segunda lectura, que es una lectura continuada de algunos de los libros, sobre todo de las cartas de los apóstoles, ¿no? De modo que la segunda lectura a veces coincide, a veces ayuda y a veces es un tema que no tiene mucho que ver con el tema del domingo. Bueno, pues este tema del domingo 21 durante el año es un tema que podríamos titular de esta manera: ¿te decides o no? ¿Das el paso o no? ¿Eliges o rechazas? Es un tema en orden a la libertad. Aquí hay algo sumamente importante que considerar. Dios no obliga a nadie. Dios no presiona a nadie. Dios deja al hombre absolutamente libre. Respeta, yo diría, escandalosamente nuestra libertad. Él nos ha creado libres y quiere que libremente optemos, sobre todo por Él o contra Él. Y esto es lo que nos plantea la primera lectura, una opción del pueblo. Vamos a ubicarnos históricamente y geográficamente también. El pueblo de Dios había salido de Egipto en esa travesía, ¿no es cierto?, a lo largo del desierto. Ya vimos algún mapita del Éxodo, por donde pasan, hacen alianza con Dios en el Sinaí, siguen hacia arriba, en fin, llegan a la tierra prometida. Pero Moisés no entra a la tierra prometida, muere antes, y lo sucede Josué. Y Josué entra a la tierra prometida, atraviesan por Jericó, acuérdense, la ciudad de Jericó que cae en manos de los judíos, etcétera, etcétera. Y cuando llegan a establecerse, ya Josué en sus últimos días antes de morir, llama a las tribus y pone a las tribus ante la decisión, o con Yahvé o contra Yahvé, o a favor de Yahvé o dedíquense a otros dioses. ¿Por qué? Porque las tribus establecidas en la tierra de Canaán estaban rodeadas de gente de otras religiones, de otras culturas, de otras creencias, y entonces estaban en eso de, parece que a esta gente le va mejor que a nosotros, estos tienen otra religión, capaz que nosotros tenemos que dejar nuestra religión y comenzar a adorar los dioses que ellos adoran, que eran los dioses cananeos, y el pueblo estaba un poco ahí, ¿no?, en esa especie de tropiezo, de encrucijada, ¿no?, como para decir, optamos por Dios o dejamos el Dios que nosotros siempre hemos creído y nos vamos con esta otra gente. Y allí es donde Josué llama
a todas las tribus, a las 12 tribus, por supuesto no toda la gente, los cabecillas, ¿no es cierto?, los jefes de tribu, y hace una asamblea en Siquem. Vamos a unas plaquitas en donde vamos a ver Siquem. Ahí tenemos la primera placa. Fíjense lo que es Siquem. Siquem está ahí, donde... Ahí está Siquem. Siquem es una ciudad muy antigua que está, como ustedes ven, al norte del Mar Muerto. Aquí está Jerusalén. Ahí donde aparece el puntito blanco, ahí está Jerusalén. Siquem está al norte, están por acá, ahí está. Más abajito está Silo, donde había un templo. También había otro templo en Betel. Pero para que usted se ubique, Siquem está al norte del Mar Muerto. ¿Ve? Aquí está Jerusalén, ahí está Siquem. Vamos a ver otra diapositiva. Acá está, un poquitito más claro, ¿ve? Estamos en la zona de Samaria, y aquí está Siquem. Aquí está Silo, aquí abajo está Betel, este era un templo aquí, Betel era el templo que tenían los samaritanos. Al lado de Siquem, ya lo vemos en la placa siguiente, está el monte Garizim. Aquí está Siquem, fíjese, y aquí está el monte Garizim. El monte Garizim era el monte en donde los samaritanos adoraban a Dios. Siquem quiere decir hombro o ladera, porque está en la ladera del monte Garizim. Bueno, esta ciudad de Siquem es la ciudad ahí a donde llegó Abraham cuando sale de Ur de los Caldeos. El primer lugar a donde llega es a Siquem. Y allí tiene una revelación de Dios. Dios se le aparece a Abraham y le da la promesa de que le iba a entregar la tierra de Canaán, que es toda esa zona. Si volvemos al mapita, aquí está Samaria, toda esta tierra, todo esto es la tierra de Canaán. Pues en esta tierra es en donde los judíos tienen que compartir, diríamos, con otras culturas, y en esto de compartir con otras culturas, lógicamente que se sienten tentados de irse detrás de otros dioses, de los dioses de los cananeos. Y entonces en el libro de Josué, en el capítulo 24, si usted tiene el libro de Josué, está después del Pentateuco, entre los libros históricos, los 5 primeros libros y después vienen los libros históricos. Entre los libros históricos está el libro de Josué, el último capítulo del libro de Josué, antes del libro de los jueces. En el capítulo 24, fíjese cómo dice: Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem. Llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, jueces, escribas, que se situaron en la presencia de Dios. Seguramente, posiblemente, delante del arca de Yahvé, del arca de la alianza, aquella arca en donde guardaban las tablas de la ley. Y les plantea allí, a las tribus de Israel, a los jefes, toda la historia de lo que Dios había hecho con ellos, cómo llamó a Abraham, cómo después fueron a Egipto, los salvó de Egipto, cómo Dios se manifestó de distintas maneras a lo largo de su historia, como para decirles, bueno, miren, yo les estoy haciendo un recuento para que ustedes vean quién es nuestro Dios, ¿no? Y entonces, al final, les dice en el versículo 15,
en el 14, 15 y 16, es los versículos claves de este domingo. Dice: apártense de los dioses a los que sirvieron sus padres más allá del río y en Egipto, y sirvan a Yahvé. Pero si no les parece bien servir a Yahvé, elijan hoy a quién han de servir, o a los dioses a quienes servían sus padres más allá del río, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país habitan ahora. Yo y mi familia serviremos a Yahvé. José plantea: o van a servir a otros dioses o van a servir a Yahvé, una de dos. No hay para estar con uno y con otro, o como diríamos nosotros en el refrán, un poquito con Dios, otro poquito con el diablo, total un poco cada uno no le hace mal a ninguno, ¿no? No. O en favor de Yahvé o en contra de Yahvé, aquí no hay vuelta de hoja. Y le dice: yo y mi familia serviremos a Yahvé, como diciendo, yo ya tomo la decisión. Es el pacto de Siquem, en donde todas las tribus, las 12 tribus, se ponen de acuerdo y tienen como un núcleo fundamental que es de orden religioso. Vamos a hacer una alianza teniendo como centro a Yahvé o no. Esto es lo que plantea Josué. Y fíjense lo que responde el pueblo. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar a Yahvé para servir a otros dioses, porque Yahvé nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros, a nuestros padres, de la tierra de Egipto, la que nos acompañó, nos guardó en el camino, etc. Además, Yahvé expulsó delante de nosotros a todos esos pueblos, a los amorreos que habitaban en el país. O sea, Dios nos ha ayudado hasta acá. Dios nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia. Por lo tanto, dice el pueblo, nosotros, lejos de nosotros no seguir a Yahvé, vamos a optar por Yahvé. Pero lo importante acá, ¿no es cierto?, la enseñanza que nos deja es esa opción que tiene que hacer el pueblo. O con Yahvé o contra Yahvé. Finalmente el pueblo se aúna, diríamos, se reúne alrededor de esta alianza. Somos pueblo de Yahvé y Yahvé es nuestro Dios. Aquí vemos cómo lo religioso es lo que aglutina a tantas tribus, muy diversas por otra parte, que no eran todas tribus de la misma clase, eran las 12 tribus de Israel, eran 12 tribus bastante distintas, pero que se confederan en determinado momento, acá en este pacto de Siquem. Pero se confederan, se unen, hacen de las 12 tribus un solo pueblo por un pacto religioso. Qué interesante esto, porque siempre en todas las culturas, lo dicen los documentos de la Iglesia, lo religioso es el núcleo más profundo que aglutina a ese pueblo. La cultura, toda cultura tiene como núcleo más profundo la dimensión religiosa. Acá Josué le plantea al pueblo la opción y el pueblo acepta ser el pueblo de Yahvé. Lejos de nosotros servir a otros dioses, nos decidimos por Yahvé. Y esta es la decisión que tienen que tomar los discípulos respecto a Jesús en el Evangelio de hoy. Ya venimos, no se pierda este Evangelio que está fantástico para una reflexión muy adecuada a lo que nosotros estamos viviendo. Vamos a una pausita, ya regresamos.
Anoche tuve un sueño. Soñé que caminaba por la playa junto al Señor, y a través del cielo pasaban escenas de mi vida. Por cada escena que pasaba, percibí que quedaban 2 pares de pisadas en la arena. 2 huellas. Unas eran las mías y las otras del Señor. Cuando la última escena pasó delante nuestro, miré hacia atrás, hacia las huellas en la arena, y noté que muchas veces en el camino de mi vida había un solo par de huellas en la arena. Noté también que esto sucedía en los momentos más difíciles de mi vida. Esto me perturbó y entonces pregunté al Señor: Señor, tú me dijiste que cuando yo decidiera seguirte, tú andarías conmigo a lo largo de todo el camino. Pero he notado que durante los peores momentos de mi vida se divisan en la arena solo un par de huellas. No comprendo por qué me abandonaste en las horas que más te necesitaba. Entonces, Él, clavando en mí su dulce mirada, me contestó: Hijo querido, yo siempre te he amado y jamás te dejaría en los momentos más difíciles. Cuando viste en la arena un solo par de huellas, fue justamente allí donde yo te llevaba en mis brazos. Muy bien, estamos de vuelta con esto que es Manos a la Biblia. Y decíamos que la primera lectura del libro de Josué nos plantea aquella opción que tenía que hacer el pueblo, o a favor o en contra de Yahvé. Pues en el Evangelio, en la última parte del capítulo 6 de San Juan, se nos plantea prácticamente lo mismo en orden a Jesús. Recordemos un poquito el contexto. Jesús había estado hablando de que Él es el pan de vida, que había que comer su carne, beber su sangre, ¿no es cierto? Había planteando el tema de la aceptación. Los judíos murmuraban cómo este hombre puede darnos a comer su carne, en fin. Y en la última parte del texto, del capítulo 6 de San Juan, se plantea este obstáculo a la fe entre los discípulos, no ya entre los judíos en general. Fíjense, versículo 60 del capítulo 6 de San Juan. Muchos de sus discípulos al oírlo dijeron: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Es duro este lenguaje, es decir, Jesús en nada aminora el impacto
de el lenguaje que había usado. Yo soy el pan de vida, el que me come vivirá por mí, etcétera, etcétera. Este lenguaje les resulta a los discípulos duro, un lenguaje difícil, diríamos, duro de comprender, duro de aceptar. Y dice el texto: sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban, Jesús sabía que los discípulos murmuraban, que estaban como masticando lo que Jesús había dicho y no lo podían digerir, no lo podían tragar, murmuraban. Y entonces Jesús, podríamos decir, sube la apuesta, porque la fe es precisamente como una apuesta que hay que hacer a algo que uno no comprende demasiado, ¿no? Le dice: ¿esto les escandaliza? Y cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, como diciendo, si esto los escandaliza, más se van a escandalizar todavía si ven al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. ¿Qué quiere decir esto, subir a donde estaba antes? Su preexistencia divina. Jesús es Dios. Hay que entenderlo esto con el prólogo de San Juan. Si usted recuerda el prólogo de San Juan, en el capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio la palabra existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces cuando Jesús dice acá, y cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, está haciendo referencia precisamente a lo que ya se sabía, digamos, a lo que ya Jesús había dicho, que Él es Dios. Y además Jesús hace una observación en el versículo 63. Dice: el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. ¿Qué es esto? El Espíritu es el que da vida. Porque dice después: las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Quiere decir que el hombre carnal, la carne de nada sirve, el hombre carnal, el hombre débil, el hombre que es meramente humano, que no tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de la fe, y no va a entender todo esto. Por eso dice: las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Es decir, si aceptan las cosas de Dios, si aceptan el Espíritu de Dios en ustedes, si aceptan estas palabras que yo les he dicho, las aceptan con fe, entonces van a tener vida, son espíritu y son vida. Quiere decir que los discípulos murmuraban porque estaban hablando desde una óptica carnal. ¿Qué quiere decir esto? Desde la óptica de la debilidad humana y de lo simplemente humano. La fe nos eleva, nos pone en otro plano. Cuando Pedro, por ejemplo, hace la profesión de fe en Mateo 16:16, ¿no? Jesús le dice: esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quiere decir que la fe no es una cuestión de la carne, sino del espíritu. Cuando decimos carne hay que entenderlo en el lenguaje semítico, en el lenguaje judío. La carne no es el bife ni es el cuerpo digamos, ¿no? El cuerpo carnal. La carne significa la debilidad del hombre, o el hombre a ras de tierra, el hombre muy humano. La carne de nada sirve, el Espíritu es el que da vida, es decir, la acción de Dios en nosotros, la acción de la fe. Dice, y además dice Jesús: pero hay entre ustedes algunos que no creen. Como diciéndole: yo sé que hay algunos que no me aceptan, que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Aquí San Juan nos hace ver la soberanía de Jesús, cómo Jesús sabe profundamente qué es lo que hay dentro del corazón de cada uno, y sabía perfectamente que Judas lo iba a entregar.
Dice, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. O sea, la fe no es solamente un acto del hombre, es una acción de Dios, es algo que concede el Padre. El Padre es el que atrae. La fe es un don, es un regalo, si no se lo concede el Padre. Y dice el versículo 66 algo que en su momento fue sumamente doloroso para Jesús y para la comunidad. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él, ya no iban con él. Muchos de los discípulos, no de los apóstoles, de los discípulos, porque alrededor de Jesús están el pueblo, los discípulos, los apóstoles, y de entre los apóstoles un círculo más pequeño que son Pedro, Santiago y Juan, los considerados columnas de la iglesia en su momento. Entonces muchos de los discípulos, escandalizados por el lenguaje de Jesús, lo abandonan, lo dejan. O sea, no optan por Jesús, no hacen el salto de la fe, no dan el paso hacia Jesús, lo abandonan, van para atrás. Y entonces Jesús los encara a los 12. O sea, una vez que de entre los discípulos muchos se van, no hacen el acto de fe, Jesús los encara precisamente a los 12 apóstoles, les dice, ¿ustedes también quieren irse? Como diciendo, respeto su libertad, no los obligo a hacer el acto de fe. O como diría un tucumano, si queréis, ite, ¿no? Si te queréis, ite. O sea, te doy libertad. Jesús no obliga a nadie, respeta, como decíamos al principio, respeta absolutamente. La fe es un acto libre. Si bien Dios es el que nos atrae, en definitiva somos nosotros los que aceptamos o no. Por eso le dice, ustedes también si quieren ir, si quieren irse. Y fíjense lo que responde Pedro. Señor, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Fantástica esta afirmación de Pedro. Pedro siempre tomando la delantera, ¿no? Y representando a los 12. ¿A quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, Pedro hace el acto de fe en nombre de los 12 y se decide por Jesús. A pesar de que hay tropiezo, es decir, la fe implica algún tropiezo, implica un obstáculo. Muchos discípulos no superaron ese obstáculo. Los apóstoles sí, con Pedro a la cabeza. Y entonces hacen el acto de fe y le dice, tú eres el Santo de Dios. Esta forma de llamar a Jesús es una profesión de fe en su divinidad. Al decir tú eres el Santo de Dios, le está diciendo tú eres Dios. Es lo mismo que Pedro dijo allá en Mateo 16:16, parecido, ¿no? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Acá es más o menos lo mismo, tú eres el Santo de Dios. La palabra santo es una palabra que indica que hay alguien que está como poseído, diríamos, captado, planificado por la divinidad, ¿no? Tú eres el Santo de Dios, tú eres Dios. Y Jesús termina diciéndoles, no los he elegido yo a ustedes, sin embargo uno de ustedes es un diablo. Y hablaba de Judas. En definitiva quiere decir que la fe es una opción. Optamos o por Jesús o contra Jesús. Así como el pueblo de Dios optó por Yahvé y dejó de lado los dioses cananeos. Pues hoy estamos también en una circunstancia histórica en donde los cristianos
muchas veces nos tenemos que jugar. O aceptamos a Jesús con todas las consecuencias, o nos vamos. Pero si decimos, opto por Jesús, acepto a Jesús en mi vida, creo en Él, me la juego. Como se la jugaron los apóstoles, como se la jugaron los santos. Porque tener fe, hacer el acto de fe, es tirarse a la pileta, es dar el salto, es pasar por encima de una apreciación meramente humana de las cosas y aceptar el conocimiento que viene de Dios. Aceptar mirar las cosas desde otra óptica, la óptica de Jesucristo. Ojalá que nosotros podamos decir lo mismo que Pedro. ¿A dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y hasta aquí llegamos. Que nos bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias.